Sí. No, eso le iba a decir. Bueno, a ver, vamos a plantear otro. Bueno, este es el ejercicio que vimos en la clase pasada, donde hemos determinado todas las fuerzas. Vamos a ver otro ejercicio. A ver cómo se aclara el panorama. El Nos ejercicio faltan propuesto dos es. fuerzas, profe, de ese ¿Cómo? ejercicio. Habíamos visto, creo que ¿No lo solo vimos, una. ¿no lo vimos completo ese? Sí, lo vimos completo este. Yo creo que no, profe. Yo Creo creo que que no, llegamos a ver profe, ¿eh? solamente la No, profe, barra BD. eso es lo que le habíamos dicho hoy, Probablemente que faltó habíamos quedado talleres y la cancelando. diagonal. Ah, bueno, Es bueno, podemos terminarlo hicimos las entonces. dos barras, hicimos la barra Hicimos la BD barra BD y en E. luego planteamos en C para encontrar la fuerza BE. ¿Sí? Hicimos la barra, a ver, me faltó una hoja acá. Entonces nosotros planteamos equilibrio en E con respecto al nudo E, mejor dicho, ¿sí? Y hemos encontrado la fuerza BD en la barra inclinada BD. ¿Me siguen todos hasta ahí? Sí, ahí quedamos. Bueno, Sí, profe. vamos al paso siguiente. Nos quedan dos fuerzas, nos quedan dos barras, la barra BE y la barra CE. ¿Qué hacemos acá? La propuesta es plantear equilibrio en el nudo B, ¿sí? ¿Qué pasa si yo planteo equilibrio con respecto al nudo B? Recuerden que estamos trabajando con la sección 1. Nos hemos quedado con la parte 1 de toda la estructura, ¿sí? ¿Qué pasa si planteamos equilibrio con respecto al nudo B? Nuestra única incógnita sería la reacción CE. La fuerza en la barra CE. ¿Por qué? Porque la fuerza en la barra BD y la fuerza en la barra BE se anulan, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos acá el gráfico, ¿sí? Si miramos el gráfico, al plantear equilibrio en el nudo B, la fuerza a determinar es la fuerza FCE, la fuerza en la barra CE. Claro. Porque es de la izquierda con la que estamos trabajando. O sea, es en la Exacto. barra C, pero del lado izquierdo, del punto C. Exacto. ¿Se entiende? Porque estamos tomando las fuerzas que están a la izquierda. Claro, claro, claro. Hemos decidido trabajar con esta sección. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien tiene duda? ¿No hay dudas? No, profe. Bueno, planteamos entonces equilibrio respecto del nudo B para encontrar la fuerza FCE, la fuerza en la barra CE. ¿Qué hacemos? Una ecuación de momentos, ¿no? Si decimos que está en equilibrio, esa ecuación de momentos debe ser igual a 0. Y tenemos nuestra ecuación de momentos planteada. ¿Y quiénes intervienen en esa ecuación de momentos? ¿Sí? Los 840, ¿sí? Por 2, menos 120 por 2, que es la fuerza vertical que actúa a la izquierda del nudo B. Los 840 es la reacción en A, ¿sí? Es la reacción en el nudo, en el apoyo A y sub A, ¿sí? ¿Y quién más interviene en el momento? La fuerza en cuestión, la fuerza FCE, que como el sentido es supuesto, ¿sí? El sentido que tiene ahí en el gráfico es supuesto, produce un momento antihorario. La fuerza de 240 newton no produce momento, ¿sí? Por eso no está en la ecuación. De acá yo puedo despejar, entonces, cuánto vale la fuerza FCE, ¿sí? Y en este caso, ¿qué es lo que hago ahí? Calculo la distancia. ¿Qué es lo que tengo ahí? Es la distancia, ¿sí? Por eso dice FCE por BC. BC es la distancia que hay desde el nudo B a la recta de acción de la fuerza FCE. Y esa distancia es lo que ustedes tienen ahí, AC, ¿sí? Por la tangente de 16,28. Eso es el cateto opuesto del ángulo que habíamos determinado al principio. ¿Se acuerdan? Sí, profe.
El ángulo alfa es el ángulo entre AB y AC, ¿sí? Que lo habíamos determinado como la tangente de, entre las ordenadas FH y AH, ¿sí? De ahí salió el ángulo AB. A eso me refiero cuando uno interpreta la figura, ¿no? Ustedes tienen que ver cuáles son las distancias o la mejor forma de determinar ese ángulo alfa. ¿Está bien? Entonces, FCE por la distancia, que es AC por tangente de alfa, ¿sí? Me da justamente el momento de la fuerza FCE. ¿Bien? Si no hay dudas con respecto a la ecuación, entonces de acá despejamos la fuerza FCE, la fuerza que actúa en la barra CE. Como decía el ingeniero Quiñones, es la del lado izquierdo, ¿sí? Entonces vemos que dio positiva, lo cual quiere decir que el sentido que habíamos supuesto hacia la derecha es correcto, ¿sí? Y en este caso está saliendo, es una fuerza que sale, quiere decir que esa barra está traccionada. El esfuerzo de solicitación externa sobre la barra es tracción, ¿sí? Esa barra está traccionada. ¿Bien? Sí, profe. Profe, Sí. una pregunta. ¿Por qué no se considera la acción de la fuerza en la barra AC? La acción de la fuerza AC, porque en este caso, ¿dónde cortaste vos? Vos cortaste 3 barras, la BD, la BE y la CE, ¿sí? Entonces, vos rompiste el equilibrio de todo ese reticulado, vos rompiste el equilibrio, pero ¿por dónde lo rompiste? Por BD, por BE y por CE. Bien, si vos quisieras conocer cuánto vale el esfuerzo en la barra AC, tenés que cortar esas barras. O bien elegir otro momento, que en este caso vos podrías elegir un momento, otro método, ¿sí? Si vos quisieras conocer cuánto vale el esfuerzo en la barra AC, podrías hacerlo por equilibrio de nudos, como el primer método que vimos. ¿Me explico? Sí. En esto hay que tener claro que los únicos jugadores que hay cuando uno aplica el método de Ritter son las 3 incógnitas de las vallas que hemos cortado. Porque Claro. puede ocurrir que tengamos un montón de vallas y que generan un momento, pero esas no juegan. Juegan No están únicamente cortadas. las 3 vallas cortadas y todas las fuerzas externas que estén al lado o al otro lado de lo que nosotros estamos o que estamos aplicando, ¿no es cierto? En este caso entran todas las fuerzas que están a la izquierda, pero las exteriores, que en este caso son exactamente 3, generan un momento. Así que siempre hay que tener en cuenta eso. Son únicamente las fuerzas que hay a un costado del corte y las 3 vallas que hemos cortado. Esas son las únicas que vamos a analizar. Y ahí se acaba. ¿Se entiende eso que preguntó, no sé quién preguntó? ¿Se entiende eso? Uno analiza solamente las barras que están cortadas. ¿Y por qué analiza eso? Porque son las barras con las que vos rompiste el equilibrio. ¿Me explico? No quiere decir que la barra AC no trabaje. Está solicitada, pero no la determino en esta etapa, de esta forma, ¿sí? Si yo quisiera determinarla, hago otro corte, ¿sí? O bien, en este caso lo podría hacer por un equilibrio de nudos. Y de esa forma encontraría cuánto vale el esfuerzo en la barra AC. ¿Bien? Profe. Sí. Consulta, si el apoyo ese que está en el punto A, en vez de Sí. estar ahí, estuviera en H, y Sí. el corte ese lo tengo ahí en donde está cortando las mismas barras. Si yo quiero trabajar con el lado izquierdo, en ese caso no sería necesario calcular las reacciones, ¿no es cierto? Porque están del lado derecho. Está bien, sí, es así. Porque no existiría el vínculo, o sea, no lo tenés ahí, mejor dicho. ¿Está bien? No estaría el vínculo ahí, entonces no hay una fuerza que solicite más que la fuerza de 120 newtons. Bien, ¿Queda claro? gracias. Sí, gracias. O sea que, bueno, es válida la pregunta, lo mismo que preguntó recién, que generalmente es una duda que suele surgir, ¿no? ¿Qué pasa con las otras barras? Y la respuesta es clara, es eso, ¿no? Que solamente uno
analiza las fuerzas sobre las barras que han sido seccionadas. ¿Por qué? Porque esas son las barras que, por donde uno rompió el equilibrio. ¿Bien? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Restituir el equilibrio colocando esas fuerzas que son las que estamos calculando. ¿Bien? Entonces, hemos calculado la fuerza en la barra CE y nos queda la fuerza inclinada en la barra BE. ¿Bien? Y lo hacemos de una forma... bueno, primero ahí vamos a colocar entonces los esfuerzos, fíjense. Ahí están los esfuerzos en la barra CE, ¿sí? La barra CE tracciona, la barra BD comprime, ¿sí? Y finalmente me queda ¿quién? La barra, la fuerza en la barra BE, la barra inclinada BE. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, ahí yo elijo trabajar con las componentes de BE, ¿sí? O bien calcular, se ve que voy a plantear momentos en C. ¿Sí? En este caso ya voy a plantear momentos en C, ustedes pueden plantear momentos con respecto a cualquier otro punto. Yo elijo plantear acá momento en C, equilibrio respecto del punto C. Alguien podría haberme preguntado, profe, ¿se puede plantear momentos con respecto al punto A? Sí, también es viable. ¿Está claro? Y ustedes también podrían plantear con respecto a otro punto del reticulado, que no esté acá, porque esos puntos ustedes los conocen. Claro, que esté del otro lado. Esos puntos ustedes los conocen, que son todas coordenadas de los nudos que son conocidos. ¿Sí? Entonces también podrían plantear con respecto a la parte derecha, pero trabajar con toda la fuerza de la parte izquierda. ¿Sí? ¿Se entendió eso? El punto A era ideal porque se anulan dos fuerzas y 4 fuerzas se anulan. Claro, bueno, es cuestión en este caso. Claro, en este caso, como dice el ingeniero, podría haber planteado con respecto al punto A, ¿no? Donde se anula la fuerza de 120, la fuerza de I sub A, y se anula también la fuerza FBD, y se anula la fuerza FCE. Bien, y nos quedaría solamente la fuerza de 240 y la fuerza BE, que podríamos trabajar con sus componentes o con la fuerza, ¿no? Pero, bueno, yo elegí plantear con respecto al nudo C por una cuestión de práctica, nada más, ¿no? Para practicar, ¿sí? Entonces, planteamos sumatoria de momentos con respecto al nudo C. Equilibrio, quiere decir que está igualada a 0, y tenemos entonces nuestra ecuación de equilibrio. Y veamos quiénes intervienen en la ecuación de momentos. Los 840 por 2, ¿sí? Que es la reacción vertical en el nudo A, produce un momento horario, menos 120 por 2, momento antihorario, la fuerza en el nudo A. ¿Qué más tenemos? FBD, porque trabajo con, FBD, acá estoy trabajando con su componente, ¿sí? Estoy trabajando con su componente. FBD por coseno de 16,8, que me produce un momento antihorario por AC, ¿sí? Por tangente, que todo eso es la distancia, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende la ecuación? Esa sería la distancia BC, profe. Claro, exactamente, porque estoy trabajando con la componente horizontal de BD, ¿sí? La componente horizontal es la que produce momento por la distancia, que es la distancia BC, ¿sí? Más BEX, ¿sí? Por C. Por BC, perdón. Por BC, la distancia BC que ya la tengo de hace un rato. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. De acá reemplazamos, bueno, todo esto está
está cada uno con su valor, y de acá despejamos FBE. FBE es igual a menos 428 kilonewton, es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que BE tiene el sentido contrario al que yo supuse, ¿sí? Es decir, en vez de ser de tracción, es de compresión. La barra BE está comprimida, ¿sí? Le cambio el sentido y coloco el sentido real en el gráfico, ¿no? Es de compresión. ¿Bien? Bueno, y otra forma en este ejercicio se presta, por ejemplo, para calcular los valores geométricos, ¿no? De la distancia DE o la BC, es hacer relación de triángulos. Entonces Claro. ustedes hacen 1,75 es a 6 metros, ¿no es cierto? Sería la altura y la base. Y después hacen, por ejemplo, como es 2 a X, que sería BC. A X. Y ahí van Claro, que es la distancia vertical. No entrarían con los ángulos y esas cosas. Bueno, es un poco... Claro, es otra forma, ahí está otra forma de hacerlo, ¿no? En este caso, ¿no es cierto? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Son todos triángulos Bueno, semejantes. claro, exactamente. Siempre que nos permita construir un triángulo rectángulo, ¿no? Si hay otro tipo de triángulo, bueno, habrá que jugar para tratar de asemejarlo al triángulo rectángulo o construirlo, ¿no? Bueno, con esto encontramos los valores en las fuerzas, los valores de las fuerzas en las barras que habían sido cortadas, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo 4,6, ¿no? Fíjense, el reticulado 4,6, tenemos en A un apoyo fijo y en N, ¿sí? En el apoyo N o en el nudo N tenemos un apoyo móvil. Bien, y tenemos dos fuerzas horizontales en cada uno de los apoyos que son horizontales. Bien, y las incógnitas son las fuerzas en la barra DF, en la barra DE y en la barra CE. ¿Sí? En esas tres barras tengo que encontrar cuánto valen las fuerzas correspondientes. ¿Sí? Entonces, como vimos al principio, esto ya lo hacemos un poquito más rápido, ¿no? El reticulado queda dividido en dos, en S1, como lo tienen ahí. He roto el equilibrio al hacer el corte. ¿Qué tengo que hacer? Restituir el equilibrio. ¿Y cómo se restituye el equilibrio? Colocando las fuerzas en las barras cortadas, y esas fuerzas representan la acción de la parte que yo sustraje sobre la parte que dejé, ¿sí? Y ahí tenemos la fuerza FCE, FDE y la fuerza FDF. Todos los sentidos son supuestos, ¿sí? O bien podría haber elegido trabajar, o mejor dicho, la otra parte queda dividida como una sección S2, en la cual para restituir el equilibrio coloco las fuerzas en cada una de las barras que representan la acción de la otra parte, ¿sí? Y elijo trabajar con una de las dos. O trabajo con S1 o trabajo con S2. En este caso tengo lo mismo de los dos lados, por lo tanto puedo elegir cualquiera de las dos. Y acá yo creo que elegí la S1. Entonces, antes tengo que conocer las reacciones, ¿sí? Tengo que conocer las reacciones. En A tengo un apoyo fijo, por lo tanto tendré dos reacciones, y en N tengo un apoyo móvil, ¿sí? Lo cual me dice que tengo una reacción según la normal al plano de desplazamiento o de movimiento de ese apoyo móvil, ¿no? En este caso son dos reacciones verticales. Elijo trabajar con la sección S1. ¿Me siguen todos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, ingeniero? ¿Algún comentario, ingeniero? Bueno, eligió la más difícil. Hay una fuerza más ahí, ¿no es cierto? Pero Ajá. bueno,
Si uno elige la S2, ¿no es cierto? Tendríamos la reacción del vínculo, que es una sola, en cambio allá hay dos. Bueno, va a haber que tomar un momento más, eso es todo, no cambia. Pero bueno, cuando uno le toma un ejercicio y los tiempos corren, hay que ver entonces cuál es el camino más corto, porque los tiempos se tienen que cumplir. Exacto. Recuerden un detalle, ¿no? Las reacciones hay que calcularlas antes de dividir la estructura, ¿sí? Porque ahora vamos a ver lo siguiente, ¿no? Que si planteamos sumatoria de fuerzas en X para encontrar las reacciones, ¿qué sucede? Que la reacción horizontal en A es igual a 0, ¿no? Porque yo tengo dos fuerzas aplicadas, ¿sí?, que se me equilibran mutuamente, entonces la reacción en realidad en el apoyo A no existe, ¿no? No existe. Está bien. Y por simetría, la sumatoria de fuerzas en I, tengo que la reacción vertical en el apoyo A es igual a la reacción vertical en el apoyo L. N. Ay, ahí se me equivoqué. A ver, denme un segundo que lo corrijo, así colocamos bien las cosas. Bueno, ahí está. Volvemos entonces. Por simetría, la reacción en el apoyo A es igual a la reacción en el apoyo N, ¿sí? Entonces tendré que ver luego cuánto valen las reacciones verticales. Bien, pero en este caso al no tener una fuerza vertical, ¿qué sucede con las reacciones verticales? Vale 0, ¿no? El sistema está en equilibrio, ¿sí? No tengo reacción vertical porque no tengo carga vertical que solicite. Ahora usted me puede decir, profe, pero eso tiene un peso. Sí, es verdad. En la práctica, en la realidad, uno tiene que considerar el peso de la estructura, ¿no? Pero como en este caso simplemente estamos aprendiendo a calcular esfuerzos sobre armaduras o reticulados que todavía no tienen dimensión, ¿sí? Entonces no influye. Bien. Entonces, elegimos trabajar con la sex. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, dije yo, en definitiva son las fuerzas que están, nada más, no hay ninguna otra. Claro, claro. Fíjense, entonces trabajamos con la sección S1. ¿Qué hacemos? Planteamos, acá elegimos plantear equilibrio respecto del nudo E. ¿Sí? ¿Por qué con respecto al nudo E? ¿Quién me puede decir por qué planteo equilibrio con respecto al nudo E? Se anulan FCE y FDE. Bien. Planteo simplemente equilibrio con respecto al nudo E porque es el punto de concurrencia de las dos barras, la DE y la CE, lo cual me deja como única incógnita a la fuerza FDF, ¿no? La fuerza en la barra DF. Bien. Y como decíamos, tengo dos opciones. O determino la distancia D de la línea de acción de la fuerza FDF, o determino cuánto valen las componentes, o trabajo con la fuerza o con sus componentes, ¿sí? En este caso, primero que hago, calculo el ángulo alfa, ¿sí? Porque no tengo todavía inclinación, no tengo datos del ángulo, voy a calcular lo que vale el ángulo alfa, ¿sí? El ángulo de inclinación de la fuerza DF, ¿sí? Determino cuánto vale ese ángulo alfa, y ahora sí, hacemos el planteo de la ecuación de equilibrio con respecto al nudo E.
para encontrar la fuerza FDF. ¿Y quiénes intervienen en ese momento? La fuerza de 4 kips o kilolibras, ¿sí?, en el apoyo A, por la distancia al nudo E, que como podemos ver es de 18 pies, ¿sí? El momento es antihorario, por lo tanto es negativo, más FDF por D, que es la distancia, yo tomé la distancia perpendicular. ¿Bien? La distancia perpendicular de FDF al nudo E. O bien podría haber trabajado con su componente, ¿sí?, con su componente vertical, que era exactamente lo mismo, por la distancia de 12 pies al nudo E. ¿Queda claro? Entonces, ahí fíjense, las dos formas, ¿sí? Momento en E igual a 0, menos 4 por 18 más la componente vertical de la fuerza FDF por 12. ¿Sí? La componente horizontal no produce momentos con respecto al nudo E. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿No hay dudas? No, profe. Bueno. ¿Algún comentario, Bernardo? No, está perfecto. ¿No? Bueno. Bueno, lo que trato siempre, bueno, acá en los PowerPoints es justamente que quede lo más claro posible, por eso está todo animado, para que sea, ¿Profe? les quede a ustedes el paso a paso y se entienda a la hora de hacerlos ustedes solos. ¿Sí? La distancia de esa 12 sería de, ¿no? Exactamente. Ah, Es de E, porque estoy trabajando con la componente vertical, fíjate, bien, F de FI, ¿sí? Y esa distancia es 12. ¿Bien? está, profe, gracias. O la otra forma era trabajar con FDF por la distancia D, que también era fácil calcular, no era difícil, ¿no? Porque ya conozco cuánto vale el ángulo alfa, ¿no? Si yo quería calcular la distancia D, era simplemente la tangente, ¿sí?, o el seno, mejor dicho, el seno de ese ángulo alfa, ¿sí?, para encontrar la distancia D. Bien, entonces, despejamos de acá la fuerza en la barra DF y vemos que vale 10 kilolibras o kips, ¿sí? Y es positiva, lo cual me dice que el sentido supuesto inicialmente es correcto, ¿sí? Es una fuerza que está saliendo, ¿sí?, lo que quiere decir que la barra está traccionada, ¿sí? La barra está traccionada, ¿sí? La acción sobre la barra es una tracción. Bien, ahí tenemos la flechita indicadora del sentido de la fuerza en la barra DF en el nudo D y colocamos su opuesta en el nudo F, ¿sí? Es una tracción sobre la barra DF. Vamos a seguir. ¿Qué nos queda? La barra DE y la barra CE, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya encontramos FDF. Vamos a calcular la fuerza en la barra FCE, ¿sí? Para ello vamos a plantear equilibrio con respecto al nudo D, ¿sí? El nudo D es el punto de concurrencia de la fuerza recién encontrada, FDF, y también de la fuerza incógnita, FDE, que se anulan porque no producen momentos con respecto al nudo E. La que produce momento con respecto al nudo D es la fuerza en la barra CE. ¿Bien? Entonces, planteando sumatorio de momentos respecto al nudo D, vamos a encontrar FCE. ¿Sí? Y ahí está la ecuación, ¿sí? Los menos 4 por 18 que produce la fuerza en el apoyo A, menos la fuerza FCE, por la distancia D, que dijimos que el sentido está supuesto, ¿no?
¿Sí? Que es lo mismo que trabajar con su componente horizontal. ¿Sí? Su componente horizontal produce momentos. Sí, ahí está. Acá no es 12, eso tiene que ser 9. ¿Sí? Eso tiene que ser 9. A ver, está bien planteado. FC. Otro resultado, profe. A ver. Pero va a trabajar con la componente horizontal. Sí, estoy bien. ¿Sería el seno también? A ver, FCE. FCE. ¿Sería el coseno o no? El coseno sería. Pero por construcción, la distancia D sería la misma que la de la fuerza anterior. Claro. Tendría coherencia lo que planteó el profe. Ah, claro, está bien, porque es el 12 por el seno de 36. ¿Sí? Pero, a ver. Déjame Claro, que lo vea. seno por de el 36, seno, 36 ¿no por daríamos 12 componente es la vertical? distancia D, que es la misma que el caso anterior. Claro, es la distancia. Sí, señor. De ahí sale. De ahí sale. Entonces, de aquí despejamos FCE, que vale menos 10 kilolibras. Bueno, el signo negativo, como dijimos siempre, el signo negativo me indica que el sentido supuesto para la fuerza FCE es erróneo, ¿sí? Entonces la fuerza FCE es de compresión. La fuerza en la, mejor dicho, la barra CE está trabajando a la compresión. Está solicitada por esfuerzo de compresión. ¿Bien? ¿Me siguen ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a determinar cuánto vale la fuerza finalmente en la barra DE, ¿sí? La fuerza horizontal en la barra DE. Y en este caso vamos a plantear sumatoria de fuerzas o planteamos equilibrio respecto del nudo C, ¿sí? Planteamos equilibrio en C para determinar la fuerza FDE, ¿sí? En este caso, al plantear equilibrio en C, se me va a anular el momento de la fuerza FCE, ¿sí? Porque la fuerza pasa por el nudo. Bien, entonces, hacemos lo mismo. En este caso, puedo trabajar con la componente, con las componentes de la fuerza FDF o con la misma fuerza. En este caso, vamos a trabajar con las componentes de la fuerza DF. ¿Sí? La componente vertical no producirá momento con respecto al punto C, sí su componente horizontal. Bien, entonces la ecuación de equilibrio con respecto al nudo C es la siguiente. Menos 4 por 9, ¿sí? Menos 4 por 9, que es la fuerza en el apoyo, produce un momento antihorario con respecto a C, por 9 por la distancia. ¿Sí? F de E por 9, porque es la distancia vertical que hay desde la barra DE al nudo C, más FDF, ¿sí? En este caso, la que produce momento es la componente horizontal, ¿sí? La componente horizontal es la proyección de DF, ¿sí? Por el ángulo de 36,8 por 9. ¿Está claro? De aquí podemos despejar cuánto vale DE, ¿sí?
y vemos que la fuerza en la barra DE vale menos 4 kilolibras. Quiere decir que el sentido supuesto para la barra, para la fuerza en la barra DE es contrario, ¿sí? No es una tracción, sino es una compresión. Y representamos los sentidos en el gráfico. Y ahí lo tenemos resuelto. ¿Sí? Profe, ¿Dudas, chicos? ¿Sí? en este caso también se podía trabajar con una proyección a una recta perpendicular a DF y a en FCE, ¿no? Si no trabajas con las componentes, sí, puedes trabajar con la distancia perpendicular. Sí, sí, sí. Está bien. Pero bueno, ahí tenés que calcularla esa distancia. Tenés que entrar a jugar con el triángulo, con relación de triángulo, en función de todas las distancias que te dé el gráfico, ¿no? No es difícil, es un poquito más laborioso. Es un poquito más Yo laborioso, decía nada más. de proyección, ¿no? A una recta perpendicular a FDF y a FC para que se anulen esas dos y te quedan las dos incógnitas. Te queda solamente FDE. Ah, para plantear el momento, decís vos. No, de proyección. A ver, pará. A ver, volvé a plantear. Primero, Una estamos recta. determinando DE, ¿bien? Sí. ¿Con respecto a qué punto o dónde querés tomar momento? No, es proyección con respecto a una recta perpendicular a DF y a FC para que se anulen esas dos proyecciones y te queda Sí. solamente FDE de proyección y bueno, los 4 kips ¿Y, de datos. dónde colocás esa recta perpendicular? Y bueno, la colocas un poco más arriba de FDF y FCE, pero sería con proyección, no con momento. Lo que pasa es que no entiendo bien tu planteo. A ver, no sé, lo vamos a graficar a ver qué es lo que querés. Creo que está tomando un punto intermedio para ver que se anule alguna otra fuerza, pero no sé cuál sería la ventaja. A ver. Vamos a ver. O sea, creo que Entonces, algo así no había dicho el profe en el teórico, me parece a mí, que se podía hacer. a ver, Entonces, vos tenés el gráfico así, ¿no? Tenés el gráfico así, tenés esta fuerza, tenés este. ¿Sí? Este es A, B, C y D. Y esta es la fuerza. Bien. Entonces, esto es Sería una recta perpendicular. FDF. Esto es FD. Y FC. Bien. ¿Dónde estaría la recta? Vamos a decir una recta perpendicular. Ponele que ¿Dónde? arriba. ¿A dónde arriba? Tenés que ubicarla. ¿En qué nudo? Claro, en diagonal para arriba. ¿Cómo? Es que es difícil de explicar. ¿Cuál quiere calcular? Vos me decís una recta perpendicular. Sí. ¿A qué? Sí. Bien, perpendicular. ¿Dónde? ¿Lo ubico acá? Claro. Y ahí haces proyección. ¿Y dónde estaría ubicada esa recta? ¿En el nudo F, en el nudo E, en el nudo G? No sé si me entendés. Y claro, tiene que estar sí o sí en algún lado, no puede ser directamente proyección. Pero después, ¿con respecto a qué punto vas a tomar momento? Puede estar en cualquier lado, pero vos tenés No, que pero ubicar. haces proyección solamente. No Sí. haces suma. O sea, te quedaría los kips ¿Sí? del punto A.
O sea, la Bueno, ponele, proyección de esa a ver si te fuerza. entiendo. A ver si te entiendo. Vos proyectás la fuerza FDF en un punto, ¿sí? Va a ser un punto. La fuerza Sí, FCE va a ser un punto. Y la fuerza FCE va a ser una fuerza horizontal, por lo que claro. te interpreto. Que tiene que equilibrar los 4 kips. También sí, pero vas a Está tener que bien, pero no es conocer. Ritter. No es Ritter eso. Eso no es Ritter. Eso es en un momento dado, como un caso de esto, que uno pueda hacer una alternativa haciendo una suerte de sumatorias en X y en Y, o un eje directamente. Pero no es Ritter, es otra cosa. Claro. Ah, bien. Eh, No, quería saber si es que se podía, porque me acordaba de algo así que había dicho el profe. un artilugio válido. Bien, Entonces vos vas a tener la proyección de esta fuerza ahí, claro. ¿sí? Y tenés que calcular la distancia, ¿no? A ese punto, a esa recta de acción. Bueno, habría Bien. que ver cómo da. La verdad que yo no me complicaría tanto, ¿no? No me complicaría tanto, porque No, estos la podría métodos haber son. hecho pasar por C. La podría haber hecho pasar por el punto D, perdón. Y ahí le quedaba ya posicionada, en el punto D. Sí, también ahí. Ahí también se anulan las otras y le queda la proyección esa en una distancia conocida, que sería ahí. Sí, tenés que calcular esta distancia. Si calcular proyección esta, sería eso. Hay que Sí, calcular esta y ahí distancia, qué ¿no? hace. ¿Y ahí qué Hay que hace? calcular esa ¿Proyecta todo distancia. sobre el eje? No, no sirve. Sí, medio complicado, ¿no? Habría que ver si da y cuáles son las limitaciones que puede llegar a tener, ¿no? Pero no es parte del método de los nudos, perdón, no es parte del método de Ritter ni sección. ¿Sí? Secciones no trabaja de esta forma. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, ¿qué otras dudas tienen, chicos? Que hasta aquí siguieron todos. Sí, profe. ¿Dudas? Todo el resto de todos los problemas se plantean de esta forma, ¿no? El resto de todo es hacer esto, ¿no? No hay otra cosa nueva que ustedes vayan a poder realizar. A Es ver, práctico. Lo único que le queda es hacer es práctico. practicar. No hay más ciencia en esto. Es tomar momentos en los dos puntos característicos donde se juntan las dos barras y después en otro punto alternativo donde la barra incógnita, que por lo general es una diagonal, no pase por ese punto. Y es nada más que práctica, no hay más para decir o hacer, no hay más conceptos ya. Es practicar. Profe. Bueno, acá tiene, sí. No, vio lo que hicimos nosotros recién de cortar y calcular la fuerza en las barras. Una vez que hago Sí, eso, ¿ahí termina el problema? sí, Ah, bien. sí. O sea, Obviamente, si el pensé que había problema que te hacer otro pide. corte. No, si el problema te pide determinar X barras y lo haces así. Ahora, si te dice resolver Bien. el reticulado, es decir, encontrar en todas las barras, y habrá algún punto o alguna sección donde puedas aplicar momentos y otros donde no. Entonces ahí podrás resolverlo por equilibrio de nudos o método de los nudos. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, sí. Que yo les comentaba la clase pasada que uno puede entrar a combinar los dos, no es que uno es excluyente del otro, ¿sí? Después uno puede empezar a combinar O sea, ambos en el caso métodos. anterior, profe, disculpe, podría, por ejemplo, cortar en varias secciones y ahí después ya resolver con nudos para no hacer todos los nudos. Claro, mira, ahí vamos a volver al anterior. Es decir, acá en este caso nosotros hicimos el corte S, pero podría haber cortado acá también, ¿sí? Podría haber cortado ahí, podría haber cortado acá. ¿Sí? Podría haber cortado la barra BD, BC y AC, lo cual me permitía encontrar los esfuerzos en esas barras. Podría haber cortado en FH, FG y EG, encontraba las fuerzas en esas barras y así sucesivamente.
pero no encontraba la fuerza en las barras verticales. Ahí entonces podía aplicar un nudo, un equilibrio de nudo. ¿Me explico? Bueno, esta estructura es espejo, ¿no? O sea que lo que encontremos del lado a la izquierda, lo de la derecha va a ser Claro, lo mismo, ¿no? Por simetría. exactamente, exactamente, ¿no? La mitad. Eso también es para prestar atención. Si yo veo que hay simetría y todas las cargas están equidistantes y tienen el mismo valor, lo que yo encuentre de un lado respecto del centro va a ser lo mismo a lo que encuentre en el otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende para lo que preguntaron? Sí, profe. A ver qué preguntan acá. ¿Por qué tomamos momento en B y la distancia es 0? Tomamos momento en B. A ver, para. No sé si una pregunta o es una respuesta. No, esta una vez la respuesta. Perdón. Dice, profe, ¿qué pasa si... Profe, ¿qué pasa si el momento en D, tomamos FCE, ¿sí? Coseno de 36 por 9. ¿Sí? En este caso estás calculando FCE, si estás tomando la proyección horizontal, FCE coseno de 36 es la componente horizontal por 9. ¿Sí? Es la componente horizontal. Claro. ¿Sí? No sé quién preguntaba. Pero en ese caso si planteábamos equilibrio con respecto al nudo D, ¿sí? Estábamos encontrando FCE, ¿sí? A través de su proyección horizontal. Bueno, exacto. Sería lo mismo, sí señor. De una forma en que lo hicimos o en la otra. ¿Sí? O trabajo por eso siempre lo repito, trabajo con sus proyecciones o trabajo con la fuerza. La diferencia está en las distancias que debo encontrar. Bien, y entonces iba al otro ejercicio. El ejercicio 4.7, ustedes tienen ese reticulado, ya un poquito más complejo. No difícil, pero un poquito más complejo. ¿Sí? ¿Y qué hacemos acá? A esto se lo voy a dejar para que ustedes lo resuelvan, ¿sí? Porque me gustaría ver con ustedes un ejercicio integrador, algo que integre todo lo que venimos haciendo hasta el momento, desde que arrancamos estática hasta el momento. ¿Sí? Este ejercicio 4.7 lo podemos plantear simplemente cómo sería, y pasamos a lo que quiero hacer. Ejercicio 4.7, vamos a determinar las fuerzas en la barra AB, AG, ¿sí? Y en la barra FG, ¿sí? Justo por donde pasa la sección S. ¿Bien? ¿Lo ven todos? Entonces, como dijimos, nuestra... Hola, hola. Profe, Está con el micrófono apagado, profe. no se le escucha. No se le escucha, profe. ¿No se me escucha? Ahí Hola. se lo escuchaba. Ahora sí.
No sé qué pasó. Bueno, ¿ahí me oyen bien? Ahí sí. Bien. Entonces, dijimos que esa sería la sección S2 con sus fuerzas para equilibrar, para restituir el equilibrio. ¿Sí? Y en este caso he decidido trabajar con la sección S2. ¿Por qué? Profe, ¿no Más sería simple, que no hay que calcularla, hacer profe. hiperestática no se pueden calcular las reacciones de los apoyos? Claro, porque en el otro lado, fíjense, tengo dos apoyos, apoyos fijos, ¿no? Entonces, por una cuestión de hiperestaticidad, no lo podría hacer, pero fíjense que lo puedo resolver, al menos para encontrar las barras que yo quiero, ¿no? No es un impedimento, ¿no? No es un impedimento. Si yo quisiera transformar este sistema en isostático, tendría que cambiar uno de los apoyos. ¿Está bien? Pero como en este caso el problema pide esas 3 barras, lo puedo resolver. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, a esto se lo dejo para que ustedes lo resuelvan. ¿Sí? A esto se lo dejo para que ustedes lo resuelvan y me gustaría mostrarles algo que no sé si nos va a dar el tiempo, pero me interesa que al menos ustedes sepan plantear algunas cuestiones que son un poco más complicadas, ¿no? No difíciles, pero sí un poco más complejas. ¿Queda claro hasta acá? ¿Dudas sobre método de los nudos? ¿Sobre método de secciones? ¿Dudas? Por mí no, profe. No, profe. Bernardo, ¿querés decir algo? No, está bien, esto es muy simple, están haciendo las mismas cosas que antes, buscando momentos, y bueno, lo único que hace falta es practicar, eso es todo, no hay más conceptos que agregar que los que ya hemos vertido. Eso es Bárbaro. todo. Bárbaro. Así. Bueno, vamos a ver un ejercicio integrador, ¿no? Somos, bueno, en el caso de ustedes son estudiantes de ingeniería mecánica y como futuros ingenieros mecánicos van a tener que trabajar y lidiar con máquinas, con estructuras, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Cómo sería un ejercicio integrador? ¿No? A ver. Bueno, ahí para. Bueno, acá lo resolvemos, lo van a tener para resolver. Fíjense un ejercicio integrador que ustedes lo tienen ahí en la guía de trabajo práctico. El ejercicio 4.9. Acá se empieza a poner linda la cosa, ¿no? Acá se empieza a poner linda la cosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Determinar las reacciones, ¿sí?, de apoyo. Fíjense, usted tiene acá un mecanismo, ¿no? Estos son lo que se denominan mecanismos, ¿sí? Tienen, vamos a decir que este mecanismo consiste en 2 barras, ¿sí? Una barra quebrada, ACE, y una barra horizontal, BD, en cuyo extremo D tenemos una polea, ¿sí? Estas 2 barritas están vinculadas entre sí en el punto C, en el nudo C, bien, por medio de una articulación, ¿sí?, de algún pasador. Imagínense 2 planchuelas, ¿sí? Y todo este mecanismo, este sistema está vinculado, ¿sí?, en los nudos o en los puntos B y E, con 2 articulaciones, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, podemos ver que este sistema cómo trabaja. Tenemos una fuerza de 75 libras que tiras de una soga, ¿no? Y que esa soga envuelve a la polea, ¿sí? Envuelve la polea y fíjense que esta soga está vinculada a través de un ojal en A, ¿sí?, que vincula a la barra ACE, ¿sí? Tironea y eso se mueve. Eso es un mecanismo, ¿no? Ese mecanismo se mueve.
Entonces, tenemos que determinar las reacciones. Y uno me puede decir, profe, en B y en E tenemos dos apoyos fijos. No lo podemos hacer. ¿Sí? No lo podemos hacer y acá se acabó el problema. No, señor. Vamos a ver que con los conocimientos que tenemos, ¿sí? Con los conocimientos que tenemos, vamos a poder resolver este mecanismo. Vamos a poder encontrar las reacciones en los apoyos o en los vínculos, ¿sí? ¿Por qué le llamo ejercicio integrador? Justamente porque acá voy a aplicar todo lo que venimos conociendo, haciendo hasta el momento, ¿sí? Y no nos vamos a salir de lo que ya sabemos hacer, ¿no? Entonces, lo primero y principal, ¿qué es lo que hay que hacer? Realizar el diagrama de cuerpo en libertad de todo el sistema. ¿Por qué? Porque necesito visualizar las fuerzas, las cargas. ¿Me siguen? Entonces vamos a visualizar, va a realizar el diagrama de cuerpo en libertad. Fíjense, ahí tenemos el diagrama con todas las fuerzas externas, ¿sí? La fuerza externa, y ¿qué nos está faltando? Colocar las fuerzas de reacción o las fuerzas desconocidas, ¿sí? Que son las fuerzas en los apoyos, ¿sí? Ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo en libertad, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Los sentidos, como siempre lo decimos, son supuestos, ¿sí? En función de, bueno, uno puede suponer hacia dónde están dirigidas las fuerzas de reacción, pero en realidad ahí no es tan simple verlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Suponemos los sentidos. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a plantear equilibrio en el nudo E, ¿sí? Vamos a plantear equilibrio en el nudo E. ¿Para qué vamos a plantear equilibrio en el nudo E? Si estamos hablando de equilibrio, obviamente es una ecuación igualada a C, ¿sí? Profe, Con esta ecuación, sí. consulta. Esos, en los puntos B y E, esa articulación que tengo ahí, Sí. ¿es como si tuviera una biela? No, ¿O no, porque ahí esos son apoyos fijos, ¿sí? Lo que vos tenés como ACE es una barra, es una parte de ese mecanismo, ¿bien? No es el vínculo, no es el apoyo. ¿Está claro? Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Planteemos una ecuación de equilibrio con respecto al nudo E, ¿sí? Si yo planteo equilibrio con respecto al nudo E, fíjense que se me anula la reacción horizontal y vertical en el nudo E, y también se me anula la reacción vertical en el nudo B, ¿sí? Considerando que esos vínculos están alineados, ¿no? Entonces la única incógnita que me queda es la reacción horizontal en el apoyo B, ¿sí? BX, ¿sí? Estamos hablando siempre de las fuerzas externas, ¿sí? De las fuerzas externas que hacen que los apoyos reaccionen. ¿Bien? Bueno, de acá podemos despejar Bx y ya tenemos el valor de una de las reacciones. Sí. Ingeniero, disculpa, la fuerza de 75, ¿cuál sería la distancia? ¿No sería 7,5, profe? Eso es un dato de la... No, porque hay que sumar el radio de la polea que está acumulado. Claro, es el dato el dato del radio es un dato del problema, digamos. 1,20, creo que es 1,25. 1,25 porque tiene pulgadas. 7,5 y vos pones 8,75. Claro, está incluido. 1,25 Está incluido el radio de la polea, sí, señor. ¿Se entiende todo? Vale la pregunta ahí del ingeniero, ¿sí? Si alguien no veía de dónde salen esos 8,75, está incluido el radio de la polea. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Estamos encontrando las reacciones, ¿sí? Estamos encontrando las reacciones. ¿Bien? ¿Alguien no sé, quiso decir algo?
Profe, esa fuerza de 75 también puede ser horizontal, porque es una polea simple. ¿La fuerza en la otra cuerda? La fuerza de la polea, que es No, 75, puede ser horizontal porque es una polea simple. La fuerza se transmite igual. No, no, sí, si bien es cierto eso, pero vos, ¿dónde tenés aplicada la fuerza? La tenés aplicada en la punta de la cuerda. ¿Está? La tenés Sí. aplicada en la punta de la cuerda. Ahí está aplicada la fuerza. ¿Sí? Ah, bien. Ya vamos a ver más adelante. Aguanten un poquito. Yo entiendo que estos ejercicios son medios complejos al principio, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. Como ingeniero mecánico tenemos que aprender a resolver este tipo de cuestiones. Y con esto nos vamos a encontrar, chicos, en la práctica. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Determinamos la reacción horizontal en B. Ahora vamos a plantear equilibrio, ¿sí?, según el eje horizontal, según X. ¿Sí? Vamos a plantear sumatoria de fuerzas en el eje X para encontrar cuánto vale la reacción horizontal EX en el nudo E o en el apoyo E. ¿Sí? Según esta ecuación, yo tengo que la fuerza de reacción en el nudo B o en el apoyo B es igual a la reacción horizontal en el nudo E o en el apoyo E. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. De acá yo tengo que la reacción horizontal, ¿sí?, en E, que ya había determinado yo cuánto vale la reacción BX, entonces puedo tener que la reacción horizontal en el nudo E o en el apoyo E, la reacción horizontal es igual a 175. ¿Sí? Y los sentidos son correctos. ¿Sí? Del mismo modo que habíamos encontrado el sentido en el planteo de la ecuación de momentos con respecto a E, encontramos que Bx vale 175. ¿Sí? Y era correcto el sentido hacia la izquierda y EX apunta hacia la derecha. ¿Sí? Son correctos. Bien, nos están quedando dos reacciones. ¿Sí? Nos están quedando dos reacciones. Ya hemos planteado una ecuación de proyecciones y nos queda una ecuación. Y alguien puede decir, profe, no lo podemos hacer porque tenemos una ecuación. Yo le voy a mostrar que sí podemos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, vamos a plantear una ecuación más de equilibrio. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas verticales. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos la fuerza vertical de 75, la acción externa, y las dos reacciones. Tenemos una ecuación de equilibrio y dos incógnitas, que no las pude o no intervenían en los otros planteos que hemos hecho. ¿No? ¿Cómo podemos resolver esto? De la siguiente forma. Fíjense, que BI me queda en función de la reacción vertical en E. ¿Sí? ¿Me siguen todos hasta acá, chicos? Sí, Hasta profe. aquí, Sí, profe. hasta aquí todo lo que hicimos fue aplicar equilibrio. Si ustedes ven, son ecuaciones que ya sabemos plantear. ¿Sí? Son ecuaciones que sabemos plantear, nada más que aplicada a un mecanismo. ¿Sí? Entonces, vemos que la reacción BI me queda en función de la reacción EI. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí vamos a desglosar lo que sucede en ese mecanismo. ¿Sí? Y para ello nos vamos a valer de el vínculo, el punto de unión entre esas dos barras, que es en C. ¿Sí? En C yo tengo un pasador. ¿Sí? Ese pasador es el intermediario a través del cual la acción de una de las barras se transmite a la otra. Es decir, por ejemplo, si consideramos la barra BD, ¿sí?, la barra BD, ¿cómo le transmite su presencia a la barra ACE? Le transmite su presencia a través del pasador C. ¿Me explicó? Ese es el punto de unión, el vínculo entre esas dos barras. ¿Sí?
es el punto de pivoteo. Vamos a decir que esas barras pivotean alrededor de ese punto C. ¿Sí? Y para ello vamos a independizar, vamos a separar las barras. ¿Sí? Vamos a separar las barras. Voy a separar la barra ACE de la barra BCD. ¿Sí? Las voy a separar. Voy a romper el equilibrio. ¿Sí? Voy a romper el equilibrio entre esas dos barras. Pero si rompo el equilibrio, ¿qué tengo que hacer? Restituir. Recuerden esto, si yo rompo el equilibrio, ¿sí? de una estructura porque necesito encontrar justamente un esfuerzo interno, ¿qué hago? Tengo que restituir el equilibrio. ¿Cómo se restituye? Colocando, ¿sí? las fuerzas que serían las acciones de la parte que yo sustraigo sobre la parte que dejo. ¿Me expliqué? Sí, profe. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bárbaro. Vuelvo a repetir, entonces yo tengo una estructura, quiero encontrar una fuerza determinada, ¿sí? ¿Qué hago? La debo desglosar, la voy a separar, pero para poder separarla tengo que romper el equilibrio de todo ese conjunto, de todo ese paquete. Si yo rompo el equilibrio, obviamente tengo que restituir el equilibrio colocando las fuerzas, ¿sí? que representan las acciones de la parte que yo saqué sobre la parte que dejé. En este caso, podemos decir que yo elijo dejar la barra ACE, ¿sí? Elijo dejar la barra ACE, pero tengo ¿Profe? que colocar, sí. La SCI sería la reacción en el pasado. Claro, sí, señor. Que justamente es vamos a decir que es la acción, representa la acción de la barra BD sobre la barra ACE. ¿Me expliqué? Eso es CI, ¿sí? Es la reacción. Cuando empieza a trabajar la barra BD, cuando yo tironeo, ¿cómo se entera la barra AC? A través del pasador, ¿sí? Y sobre ese pasador está trabajando esa fuerza CI, ¿sí? Que es justamente la acción de la barra BD sobre la barra ACE. ¿Bien? Dejo ahí que lo piensen unos segundos. Entonces, ahí yo he restituido el equilibrio. ¿Por qué? Porque coloqué la acción de la fuerza sobre la cuerda, que trabaja sobre la barra ACE, en el extremo A, reemplazo la acción de la cuerda y coloco la fuerza sobre ese nudo A o sobre ese punto A. ¿Sí? Y coloco la reacción CI, que es la reacción sobre el pasador. ¿Bien? El sentido, como dijimos, es supuesto. ¿Sí? El sentido es supuesto, ¿cómo lo vamos a determinar? Justamente con el signo del resultado. ¿Bien? Entonces, ahora sí yo estoy en condiciones de poder calcular las reacciones que me faltan. Bien, porque hace rato me quedó una ecuación en función de BI, me quedó en función de EI. Por lo tanto, o yo elijo trabajar con la barra BD o trabajo con la barra ACE. Bien, entonces, para encontrar la reacción EI, trabajo con la barra ACE equilibrada. ¿Sí? Equilibrada. Voy despacio para que me sigan. ¿Está bien? Profe, ¿Continúo? Sí. así como está planteado el diagrama, ahí la barra ya está equilibrada. La aislamos, pero ya está Claro. equilibrada con C vertical. Exactamente. Ahí la barra está equilibrada. Es Bien. decir, es lo mismo que si yo tuviera la barrita BD. Nada más que ahora le saqué la barra BD y le coloqué las acciones de la barra BD sobre la barra ACE. ¿Bien? Bien, profe. Gracias. Ahí está la barra equilibrada. ¿Sí? Ahora sí estoy en condiciones de calcular lo que necesito. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a plantear un equilibrio, una ecuación de equilibrio o de momentos con respecto al nudo C. ¿Sí? Planteamos equilibrio con respecto al nudo C. ¿Sí? Es decir, mediante una ecuación de momentos.
¿sí? Una ecuación de momentos con respecto al nudo C. Con ella voy a encontrar EI, ¿sí? Con ella voy a encontrar E sub I. Tengo todas las cotas que me hacen falta, tengo todos los datos, por lo tanto, E sub I vale 125 libras. El sentido supuesto es correcto, es hacia arriba. Bien, ese es el dato que me hacía falta. Con ese dato determino B sub I. Y fíjense que B sub I me había quedado en función de E sub I. ¿Sí? Con esto quiere decir que B sub I es igual a menos 50 libras. ¿Qué quiere decir? Que la reacción vertical en B es hacia abajo. ¿Sí? Es hacia abajo. Bien. Si F sub I era igual a 125, obviamente tiene que equilibrar a la acción de BI más las 75 libras aplicadas, ¿no? Entonces, eso es lo que vale la reacción B sub I, es hacia abajo. ¿Quedó claro, chicos? Ahora, ahora alguno podría preguntar, ¿y qué pasa si trabajaba con la barra BD? Es exactamente lo mismo y lo vamos a ver. ¿Sí? Nos quedan 3 minutos. Todo esto que hemos encontrado era lo mismo que si yo planteaba la resolución a través de la barra BD. ¿Sí? Fíjense. Habíamos encontrado esto. De acá necesito calcular cuáles son las reacciones, ¿sí? Sobre el pasador. ¿Sí? Sobre el pasador. Fíjense, yo tengo las reacciones en el pasador, ya tengo las reacciones en EI y EX. Ahora voy a ver que me hacen falta las reacciones en el pasador. Quiero saber cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese pasador. ¿Qué hago? Planteo sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Sí? Recuerden que estoy trabajando con la barra ACE. Fíjense lo que valen las reacciones. CX vale 250 libras y CI es igual a la fuerza en el apoyo E. Bien. Otra forma de hacerlo, como les decía, era trabajar con la barra BD, ¿sí? Con todos los datos, ¿sí? Hacemos el diagrama de cuerpo en libertad y colocamos todas las fuerzas en la barra BD. Bien, planteamos la... Consulta. Sí. ¿Ahí no se invertiría el sentido de CI por la ecuación Sí, puede de ser. proyección? Ahí puede ser. Lo que pasa es que yo en este caso es como si no hubiese planteado la primera forma. ¿Está bien? Okay. Ahí yo supuse. Los sentidos reales ya lo hemos calculado anteriormente, pero en este caso estamos viendo qué pasaba si lo hacía de la otra forma. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hago? Coloco entonces todo lo que interviene sobre la barra BD. ¿Sí? Planteamos equilibrio en C para encontrar BI y fíjense que tengo que llegar exactamente a lo mismo. Planteando sumatoria de momentos en C, tengo que llegar al valor de BI. Y vemos que BI vale 50 libras. ¿No? 50 libras. Es el mismo valor que obtuvimos cuando planteamos a través de la barra ACE. ¿Está bien? Bueno, con B sub I encontramos cuánto vale E sub I, que valía 125 libras. También de la otra forma, ¿no? Finalmente, si planteamos sumatoria de fuerzas horizontales, ¿no? Encontramos la reacción en el pasador, la reacción CX, ¿sí? Que vale 250 libras. Y fíjense que vale lo mismo que lo que tenemos arriba. ¿Sí? Finalmente, sumatoria de fuerzas verticales es igual a la reacción vertical en I. ¿Sí? Es igual a 125
libras. ¿Está bien? Fíjense un detalle, ¿no? Fíjense un detalle. Cuando planteamos trabajando con la barra inclinada, ¿sí? CX es hacia la izquierda, ¿sí? CX es hacia la izquierda, ¿no? Es la reacción en el pasador, pero cuando planteamos con la barra BD, CX es hacia la derecha, y es lógico, ¿no? Porque representa la acción de un lado con respecto al otro. Está bien, lo mismo pasa con la fuerza vertical en CI, ¿sí? Arriba nos dio hacia abajo, ¿sí? Y aquí la reacción es hacia arriba. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Esto le va a quedar como muestra para que ustedes puedan después desglosarlo de nuevo, masticarlo. Y creo que en la guía tienen otro ejercicio de integración, un ejercicio integrador más, para que ustedes lo puedan resolver. ¿Está? ¿Por qué les pongo este tipo de ejercicio? Justamente, chicos, porque ustedes van a ser futuros ingenieros mecánicos y necesitan desde ahora, no más adelante, necesitan desde ahora empezar a entender, a interpretar cómo trabajan los mecanismos, ¿sí? Cómo se comportan los mecanismos. Esto es lo que se conoce también como análisis estructural. Es decir, uno tiene que agarrar una estructura, ¿sí? Y empezar a desglosar. ¿Qué es lo que hicimos acá? Desglosar, ¿no? Empezar a ver cuáles son los esfuerzos que trabajan en cada parte de ese mecanismo. Si yo les pregunto, ¿por qué necesito conocer la reacción en C? ¿Qué me dirían ustedes? Para diseñar. Para dimensionar el pasador. Exacto, ¿no? A ver cuánto tiene que Con la resistir. fuerza C, ustedes ahí tienen las proyecciones, pero ustedes después van a calcular la reacción C, ¿sí? Esa fuerza es la que solicita al pasador, ¿sí? Esa es una fuerza de corte. Ese pasador, cuando veamos resistencia de materiales, ese pasador va a tener una dimensión, tendrá un diámetro, ¿sí? Tendrá un diámetro determinado que va a estar en función justamente de esa fuerza que nosotros hemos calculado. Entonces nosotros vamos a estar en condiciones de dimensionar, darle dimensión, un tamaño a ese pasador. Bien, conocer las reacciones, ¿para qué me sirve? Para ver qué tipo de vínculo. Más que para saber qué tipo de vínculo, también para dimensionar qué voy a colocar ahí. Ahí tengo un pasador también, ¿sí? Y tendré que calcular el tamaño o dimensionar el tamaño de ese pasador. Lo mismo que la fuerza en la polea, ¿sí? Tenemos 75 libras, si yo compongo esas dos fuerzas me va a dar una fuerza resultante sobre el eje de la polea. Bien, entonces con esa fuerza yo podré calcular el diámetro del eje de esa polea para soportar esa carga. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, chicos, se cumplió la hora. Estoy abierto a consultas, como siempre. Me pueden mandar sus mensajes, sus dudas y se las responderé a la brevedad. Generalmente a la mañana estoy en mi trabajo, pero después a la tarde les respondo cuando me consulten. Bueno, hasta la próxima, chicos. Estudien y la clase que viene ya arrancaríamos con sistemas de alma llena o también conocido como vigas. Me hubiese encantado ver un poco de fuerzas en el espacio, pero bueno, no creo que tengamos tiempo, ¿sí? Pero bueno, me conformo con que puedan hacer este tipo de análisis estructural. Sí, chicos, hasta la próxima clase. Nos vemos, profe. Chao, profe. Profe, gracias por todo. Que anden muy bien, chicos. Chau. Profe. ¿Sí?